Como estábamos hablando, metiéndonos en este 9 de julio, día histórico, como bien decíamos, 1816, un año decisivo, producíamos el pasaje del autogobierno a la independencia y el interrogante siempre es, ¿qué pasó en ese 9 de julio? ¿Por qué no se declaró la independencia el 25 de mayo? Esto ya venía desde antes y era algo que se venía, construyendo con los días. Y para eso tenemos en comunicación a Alberto Lettieri, quien es especialista, historiador, y queremos que nos explique. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí muchas gracias por estar en comunicación con nosotros y queríamos consultar, ¿no? En este día 9 de julio, volviendo para atrás, viajando en el tiempo, podríamos decir, ¿no? ¿Qué pasó en aquel 9 de julio de 1816? ¿Qué significó para nuestra Argentina? Bueno, en realidad fue de alguna manera la culminación de un ciclo revolucionario que se había iniciado ya en tiempos de las invasiones inglesas y que había tenido su primer hito el 25 de mayo, ¿no? Posteriormente vinieron todos los debates respecto de cómo encaminar esta revolución y si se podía avanzar en el sentido de la independencia o era algo prematuro y peligroso. Había cuenta de que la situación europea era muy inestable, producto de las guerras napoleónicas que se estaban desarrollando, y que en caso de una eventual derrota de Napoleón iba a significar un camino disponible para que las potencias europeas trataran de recuperar sus dominios en el resto del mundo que habían abandonado al privilegiar su atención sobre la guerra europea. Y bueno, y efectivamente vamos a ver que hay un primer intento de avanzar en el sentido de sancionar la independencia con la denominada Asamblea del año 13, sí. Pero la derrota de Napoleón lo abortó, razón por la cual vemos que se crea la Santa Alianza y hay una disposición de estas potencias y sobre todo de España de tratar de recuperar sus dominios coloniales, razón por la cual ante este cambio en el panorama geopolítico debe tomarse una determinación, y esa determinación se va a tomar en 1815 en el ámbito de las provincias del litoral lideradas por Artigas, que van a sancionar por primera vez la independencia, y en el 16 a través de un debate con posiciones mucho más controversiales de las que se conocen en el Congreso de Tucumán, que van a terminar con la sanción de la independencia. Y uno de los interrogantes, hoy en día la historia ya se estudia en las escuelas, en las universidades con otra visión, ¿no? Una visión mucho más crítica del pasado para ver hacia el futuro, siempre lo nombran, ¿no? Y también como de reconstrucción histórica, y hay muchos interrogantes que estuvimos viendo que hay de muchísimos historiadores o muchísimas personas que están interesadas siempre por la historia argentina y plantean por qué no se declaró la independencia el 25 de mayo de 1810. ¿Cuál fue el motivo por el que en esa jornada no se declaró la independencia? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, hay varias razones, ¿no? Pero me parece una razón fundamental era que había conciencia respecto de la debilidad militar que tenían aquí las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? Entonces que efectivamente tomar la determinación de sancionar la independencia implicaba contar con la necesidad de contar con un respaldo de alguna potencia europea que legitimara, que reconociera esta independencia. Y bueno, todos los ojos se fijaban en Gran Bretaña, pero Gran Bretaña ya no era la misma de 1806 y de 1807 en tiempos de la invasión, porque en aquel momento, en el tiempo de las invasiones, Gran Bretaña no tenía ningún tipo de alianza con España y trataba de apropiarse de los restos del imperio colonial español. Pero en 1810 en el medio había pasado el desplazamiento del rey de España y Fernando VII, que estaba prisionero, se había convertido en aliado británico, razón por la cual Inglaterra consideraba que no era el momento adecuado para impulsar independencias en los territorios coloniales de un aliado, porque eso hubiera debilitado su alianza europea contra Napoleón. Por esta razón, hay un canciller inglés, un embajador inglés
Lord Stratford, que es muy activo en este sentido y que si bien respalda la idea del autogobierno como posición oficial británica, trata de impulsar o de evitar la posibilidad de la sanción de la independencia hasta que de alguna manera se restablezcan las condiciones de paz en Europa ante una eventual derrota de Napoleón. Cuando se produce la derrota de Napoleón, vamos a ver que efectivamente hay como la distensión en lo que tiene que ver con la posición británica. Y efectivamente, ¿por qué era tan importante el apoyo de alguna potencia europea? Bueno, porque evidentemente lo que iba a frenar el intento de una invasión militar española sobre el Río de la Plata era básicamente el hecho de la posibilidad de que ese avance sobre América tuviera como consecuencia una reanudación de la guerra europea ante, en este caso, quien aceptara la independencia de la Plata. Alberto, ¿cómo está? Nicolás Pani te saluda. ¿Cómo estás? Yo lo que te quería consultar, digo, vos fuiste, nombrando hechos y circunstancias, momentos que son muy importantes para entender lo que ocurrió, pero si querés yendo un poco más atrás en lo que es el tiempo, digamos, ¿qué diferencias hubo, no, con respecto a lo que vos contabas con respecto a los años anteriores, no, digamos, más allá del antes y el después, que está claro con la independencia, digamos, cómo era antes y cómo se vio después materializado en la realidad luego, ¿no? ¿Qué diferencias hubo? ¿Cómo era antes la relación colonial, sí? Exactamente, sí. Bueno, evidentemente, digamos, si bien había habido algún tipo de liberalización del comercio con las denominadas reformas borbónicas y la creación del virreinato del Río de la Plata, esencialmente teníamos una economía, un sistema comercial monopolista por el cual había grandes privilegios para los comerciantes españoles aquí en la órbita del Río de la Plata, y además se había dado un cambio de eje para los tiempos, para los fines del siglo anterior, del siglo XVIII, producto de la creación del virreinato, ¿no? Y esta creación del virreinato había tenido como disparador fundamentalmente la necesidad de controlar el comercio del contrabando que se ejercía desde Buenos Aires y comerciantes portugueses y británicos a través de Colonia del Sacramento, que había sido, digamos, un golpe en términos geopolíticos y comerciales muy importante. Es decir, España no tenía la capacidad de controlar el monopolio comercial y lo que intentaba desde los papeles era revertido a través de una activa política de contrabando que se impulsaba en este vértice a través de Colonia del Sacramento. Entonces, como no se podía controlar el contrabando, se decidió tratar de evitarlo, impedirlo, se trató de controlarlo a través de darle a Buenos Aires la condición de capital virreinal y de ese modo mostrar una administración española que pudiera o que estuviera en condiciones de controlarlo y hacerle pagar impuestos. En la práctica esto no sucedió demasiado, sino lo que vimos es que se generó una administración profundamente corrupta y asociada a la práctica, porque efectivamente, digamos, el monopolio era algo que podía controlar solamente el imperio en un estado de consolidación, y no lo que era el imperio español, que estaba en un proceso de debilitamiento extremo. Por esas razones que ya existían, y sobre todo a partir de las invasiones inglesas, una red comercial y financiera muy importante, aunque estuviera prohibida en la ley, entre Buenos Aires y los comerciantes porteños, sobre todo los criollos que trataban de quitarse de encima los privilegios que tenían los españoles y todo el sistema comercial británico. Claro. Alberto, yo te quería preguntar más que nada una curiosidad, porque bastante estuvimos investigando, preparando las preguntas para la entrevista del día de hoy, pero yo quería consultarte por algo que había surgido en la mesa en cuanto a los colores de la bandera y sobre todo la forma del sol de nuestra bandera, que es bastante similar a la de Uruguay, que estuvimos refiriéndonos a los colores de los Borbones. Bueno, ¿querés explicar a la gente que está en otro lado
para que se entere de qué se trata todo esto? Mira, sí, bueno, el sol original de la bandera es el sol incaico y lo hemos repetido de alguna manera plantea la identidad americana que tienen varios de estos estados que van a ir surgiendo como producto del hundimiento del sistema colonial español. Respecto de los colores, hay varias banderas, ¿no? Es decir, fundamentalmente hay dos colores que son preponderantes. Uno es el color azul y plata, representado en el azul y blanco, que tenía que ver con los colores del estandarte de los Borbones, que de alguna manera trataba de marcar la continuidad entre el pasado colonial y un futuro que se verificado como autónomo. Por esta razón, esta bandera, esos colores azules y blancos y esta bandera azul y blanca la vamos a ver reiterada en muchos países latinoamericanos. Y otros estandartes que tuvieron vigencia incluso después de la Revolución de Mayo eran el rojo y el blanco, que era el color de los Borbones españoles, y de este modo se pretendía lo mismo. ¿Por qué razón? Bueno, porque como en realidad se había adoptado la tesis británica de gobernar con la máscara de Fernando VII, es decir, gobernar a nombre del monarca español apresado, sin avanzar en el sentido de la independencia, de alguna manera como para reservarle sus dominios. Entonces se siguió utilizando por bastante tiempo lo que eran los colores de esa bandera o de estandarte Borbón. El problema se plantea cuando efectivamente Napoleón empieza a ser derrotado primero en Rusia y luego definitivamente a partir de 1811, y es el momento que algunos plantean que hay que dar un quiebre, un vuelco definitivo a la situación y avanzar en el sentido de la independencia, porque si no España iba a venir a recuperar o tratar de reconstruir su imperio. Por esto que ya en la asamblea del año, primero Belgrano en Rebeldía y en las villas del Paraná en 1812, y luego la asamblea del año 13 va a sancionar el escudo y algunos símbolos carapelas, algunos símbolos patrios que son señales respecto de esta voluntad de preservar la soberanía y romper ese gobierno a nombre del monarca español para generar un gobierno propio. Qué historia, qué fascinante que es la historia argentina, la verdad, y se siente que sos historiador y que tenés pasión por la historia. Y hablando del hoy, ¿no? Lo importante que es la educación y mejorar la experiencia del aprendizaje. ¿Cómo ves hoy la historia en las universidades, en la secundaria? ¿Hay que mejorar la educación y la experiencia con respecto a esto? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que la educación en general y sobre todo en nuestro país viene sufriendo un larguísimo proceso de decadencia producto de diversas variables que tienen que ver con el empobrecimiento de la sociedad, que tienen que ver con cambios de valores que han destruido algunos valores esenciales como la idea de comunidad o de solidaridad, y que han impuesto otros, como en el caso del individualismo. También la educación se ve claramente afectada por la desigualdad social, por las posibilidades de formación. Tenemos solo un 14% de nuestros niños que tienen doble escolaridad en la escuela, y ahí se ve claramente esta diferencia. O simplemente que en muchos casos, y desde hace varias décadas, la escuela se ha convertido en muchos casos en una especie de enseñadero en el cual la función esencial es tratar de dar contención a los niños o a los jóvenes y darles de comer, ¿no? Entonces, sí, evidentemente eso por un lado lo que tiene que ver con la escuela. Lo que tiene que ver con los contenidos, yo creo que lamentablemente hay una distancia muy grande entre lo que han sido los realmente muy destacables avances en la tarea de los historiadores y las historiadoras en nuestro país. Por ejemplo, la que tiene que ver con la incorporación de minorías étnicas, o el rol de la mujer, o el papel de los jóvenes, o fundamentalmente sacar a la luz muchos
hechos o procesos. Por ejemplo, algo que no te he enseñado jamás es la sanción de la independencia por parte de las provincias del litoral con el liderazgo de Artigas en 1815, cómo esta determinación en buena medida disparó o aceleró el otro proceso de sanción de independencia definitivo que fue el de 1816, o cuáles fueron los telones de todo este proceso. No se entiende realmente, como la primera pregunta que me hacen ustedes, ¿por qué en 1816 y no en 1810? Claro. Es decir, no se vincula todo nuestro proceso con el proceso geopolítico, con la inserción del Río de la Plata a escala internacional. Me parece que realmente hay una serie de deficiencias y que sería muy importante, sobre todo por quitar el velo desde el pasado. Y otra cosa que a mí realmente me preocupó mucho siempre es el hecho de asociar figuras, próceres con algo en particular, digamos, prescindiendo de lo que es toda su trayectoria, ¿no? Como esto, Belgrano creó la bandera, San Martín cruzó los Andes, y bueno, parece que toda su vida se hubiera limitado a esto, ¿no? Que no hubieran tenido contradicciones, no hubieran tenido que superar tensiones ni nada por esto. Tal cual, es un muy buen punto, Alberto, lo que estás diciendo. Asignar así roles bien definidos y exclusivos, sí. Claro. Sí, estereotipos así de, listo, Belgrano, la bandera, San Martín, San Lorenzo. Sí. No. Sí, la importancia, ¿no? Como decíamos recién, y bien lo comentaba Alberto, de transformar la educación, ver también todo lo que pasó, lo que atravesaron los personajes históricos, no catalogarlo solo en una posición. La verdad que nos has traído muchísima luz en este 9 de julio, este día patrio, que como sabemos es un proceso, ¿no? Histórico, no ha sido solo una fecha, sino que ha sido un recorrido. Te agradecemos por esta comunicación, por habernos volcado toda esta información y sabiduría. Alberto, muchísimas gracias por la comunicación. Al contrario, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias. Alberto Lettieri, historiador, pasaba allí por No Todo Es Lo Que Parece.